Los fascistas estadounidenses golpearon la cara del Komsomol contra la mesa. ¿O es algo que siempre quisiste preguntar pero te daba pena? ¿Por qué los socialistas quieren destruir la civilización occidental? Ya llevamos 8 días de cierre del gobierno, de los servicios gubernamentales para la población. Yo lo diría así. El Partido Demócrata inició este proyecto, como ellos lo llaman, pensando que los medios de comunicación lo promoverían, como de costumbre, declarando a los republicanos responsables de toda esta acción y cosas por el estilo. Pero supuestamente se negaron a ayudar a los indefensos, a los débiles, a los sectores más pobres de la población. Y habría resultado, como de costumbre, torcerle el brazo a los republicanos y obligar al pueblo a exigirles a los republicanos que agregaran $1,5 billones en gastos para ayudar a los bisexuales, a Nepal a estudiar yoga o para financiar una revista sobre personas transgénero en Uganda, y también para la atención médica de los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de Estados Unidos y entraron al país sin permiso. Sí, lo demostraron y eso quedó registrado. Pero lo que tenemos es que Stratler cambia y luego los demócratas piensan que los demócratas saldrán ganando de esto. Peor aún, el 65%, una clara mayoría, desea que los demócratas pongan fin al cierre aprobando una resolución continua limpia que mantenga el gasto actual, como hicieron los republicanos en la Cámara. El 65% quiere que los demócratas cedan y aprueben esta resolución limpia, que finalice el cierre del gobierno. Ese número solo aumentará mientras siga el cierre. Probablemente los demócratas no esperaban este resultado. Probablemente hicieron un estudio en el que decidieron que este acto de aumentar, por así decirlo, los gastos del Estado les daría más popularidad en el país. Resulta que no. ¿Sabían que el 65% de la población no quiere la suspensión de servicios de instituciones gubernamentales, pero aún así lo hicieron? Lo interesante es que la cifra del 65% de Harvard Harris refleja exactamente la encuesta del periódico New York Times, que salió poco antes del cierre. Cuando se les preguntó a los votantes si los demócratas deberían votar por el cierre del gobierno si sus demandas no se cumplen, el 65%, exactamente el mismo número, el 65% de los encuestados dijeron que no deberían cerrar el gobierno. Así que obtenemos pruebas que confirman que la gran mayoría no apoya a los demócratas en este tema. Entonces, Es decir, sabían que esto era una idea muy impopular. Entonces, ¿para qué se metieron? ¿Cuál es la razón? Ir a la guerra por ilegales contra ciudadanos es algo bastante tonto. Después de todo, ellos fueron elegidos por los ciudadanos y deben, al menos, aparentar que se preocupan por los intereses de su pueblo. entonces la pregunta obvia en todo esto es, ¿por qué o qué, por el amor de Dios, podría hacer que los demócratas se embarcaran en una misión tan suicida? Y creo que en una sola palabra, eso es por qué o qué. Es desesperación. Creo que el cierre demuestra que un partido desesperado hace cosas desesperadas. Todas las encuestas muestran que la gran mayoría del país, la mayoría de los republicanos, la mayoría de los independientes, la gran mayoría del país quiere que los demócratas trabajen con Trump y los republicanos. Me refiero, claro, de forma productiva para mejorar la vida de todos. Por el contrario, los demócratas de base quieren sangre, quieren que su liderazgo luche contra Trump y están descontentos con la pasividad percibida de sus líderes. La última encuesta de NPR Marist muestra que solo el 26% de los votantes registrados aprueban al Partido Demócrata. Y eso se debe a que solo el 48% de los demócratas registrados aprueban el trabajo de su partido en el Congreso. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca en 2021, el país estaba cansado de incendios, conflictos internos y cosas por el estilo. Su aprobación subió al 80%.
Creo que incluso un poco más. Es decir, el país esperaba que los conflictos internos hubieran terminado y entonces llegó este abuelito y ya no habría más antagonismo y el gobierno trabajaría para el bienestar del pueblo. El pueblo siempre es tonto, al que cualquiera que quiera lo engaña. Entonces, actuando nuevamente desde una posición de desesperación, vemos otro ejemplo de los demócratas. Terminan en el lado equivocado del ciclo de fatalidad 80-20, donde declaran su posición sobre otro tema que solo apoyan el 20 o 30% de los votantes liberales de izquierda más acérrimos. Por eso, Juan Jones de Cable News Network afirma, este es otro ejemplo de cómo los demócratas hacen lo incorrecto en el momento equivocado. Y agregó, por las razones correctas. No estoy de acuerdo con esa valoración. Creo que su desesperación difícilmente es una razón correcta, pero incluso Juan Jones reconoce que los demócratas realmente hacen las cosas equivocadas en el momento equivocado. Eso es cierto. La encuesta más reciente de CBS YouGov preguntó a los votantes qué palabras les vienen a la mente al pensar en los demócratas. Miren esto. El 64% dice débil, 64%, a menudo vemos este número 65, 64, me refiero al Partido Demócrata. Cuando una persona o un grupo no sabe qué hacer para salvarse de la desgracia o de una catástrofe, empiezan a hacer movimientos esporádicos. No siempre provienen de la razón. Digamos que a menudo provienen de la sensación de impotencia para detener la catástrofe que se avecina. El enfoque del presidente Trump hacia este cierre fue absolutamente genial. Él demuestra en tiempo real una estrategia política sumamente compleja que contradice las narrativas mediáticas tradicionales. Entonces, mientras los medios tradicionales hacen todo lo posible por culpar a Trump y a los republicanos por el cierre, lo cual, de nuevo, en la superficie es absolutamente absurdo. Ellos no están haciendo ninguna demanda a Trump. Los republicanos no hacen nada. Demanda Ellos solo buscan aprobar una resolución de continuación. de financiamiento. Esto 27 páginas, la misma resolución que se aprobó en marzo cuando Chuck Schumer votó a favor. Ellos no hacen ninguna exigencia. Pero a pesar de eso, los medios de comunicación siguen intentando desesperadamente y sin éxito culpar a los republicanos. Trump en realidad fue bastante poco característico. callado. Él sigue como director ejecutivo del país, logrando la paz en Medio Oriente, como vemos con Israel y Palestina, suprimiendo a los alcaldes y gobernadores rebeldes, impopulares en estados azules como Oregón y Chicago. Él y el gerente de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, trabajaron discretamente tras bambalinas, permitiendo que el Congreso, especialmente los demócratas, se hicieran cargo de la crisis. El enfoque de Trump es lo que podríamos llamar una clase magistral de paciencia estratégica. Él entiende que si hubiera comenzado a entrar en confrontaciones ruidosas, eso habría desviado la atención de los medios hacia él y no hacia la terquedad de los demócratas. Por eso se mantiene relativamente callado y se enfoca en la ley y el orden tanto en el ámbito internacional como dentro del país. Y esa genialidad táctica se vuelve evidente al analizar la percepción de los votantes. Entonces, aunque las primeras encuestas en la primera semana, en los primeros días de octubre, mostraron que los estadounidenses inicialmente culpaban instintivamente más a los republicanos, debido a la cobertura sesgada en los medios tradicionales, los datos de Harvard-Harris ahora muestran un cambio crítico. Los votantes ya notan que los demócratas piden cambios en políticas, mientras que los republicanos buscan mantener el gasto actual. Históricamente, al partido que presenta demandas se le culpa del cierre. Así que no es sorprendente que según la última encuesta de Harvard, Harris, el 63% de los votantes independientes quieren que los demócratas lo detengan de inmediato. Pero en Cable News Network la imagen es completamente diferente. Chuck Schumer afirma que los estadounidenses respaldan a los demócratas frente al gran y hermoso proyecto de ley de Donald Trump. Pero, ¿qué opinan los estadounidenses sobre este cierre del gobierno? Ahora Gary Enton de Cable News Network está analizando las cifras. ¿Qué ves? Sí, lo que vemos es el público estadounidense, que más que nunca, desde que he visto encuestas, está preparado para un cierre. ¿De qué estamos hablando aquí? Veamos qué querían los estadounidenses antes del cierre. Tradicionalmente, tengo datos de 2013,
La mayoría de los estadounidenses prefiere un compromiso, no un cierre. Recordemos 2013. Solo el 33% dijo que se mantuvieran firmes en sus principios, incluso si eso significa un cierre. Pasemos a este lado de la pantalla. Vemos una división igual, ¿verdad? El 50% de los estadounidenses dice que quiere un compromiso sin cierre, pero eso aumentó drásticamente al 49%. Hay una división casi igual entre estadounidenses que apoyan el cierre y quienes prefieren que su lado defienda sus principios. Y creo que escuchamos mucho sobre esto de Chuck Schumer. ¿Qué grupo ha cambiado más en cuanto a su disposición a comprometerse o a no hacerlo? ¿Saben? Fue interesante escuchar las grabaciones de Chuck Schumer de 2013 sobre los cierres de Pravi y Smarta. Y los posibles cierres. Y lo que ha cambiado significativamente es que los republicanos siempre estaban dispuestos básicamente a decir, ¿saben qué? Tenemos que cerrar el gobierno y mantenernos firmes en nuestros principios. Pero ahora los demócratas, una parte mucho mayor de los demócratas dicen, ¿saben qué? Vamos a mantenernos firmes en nuestros principios. ¿Qué querían los demócratas antes del cierre? Volvemos al año 2013. Solo 18 demócratas dijeron que se mantuvieran firmes en los principios. La gran mayoría, el 76%, 3 de cada 4 demócratas dijeron que había que llegar a un compromiso sin cierre. Vean este lado de la pantalla y el porcentaje que mencionó mantener los principios. En 2013 era el 18%, ahora es el 47%, más del doble. De hecho, casi 3 veces más. Ahora los demócratas dicen que hay que mantenerse firmes en los principios en comparación con 2013. Vemos cálculos más equilibrados entre los demócratas. El 52% dice que hay que llegar a un compromiso sin cierre. El 47% dice que hay que mantenerse en los principios, lo cual está dentro del margen de error entre sí. Vemos que el Partido Demócrata, como nunca antes, dice, ¿saben qué? Sí, cerremos el gobierno, incluso si eso significa, bueno, ya saben, ningún compromiso, solo para que podamos mantenernos firmes en los principios. La pregunta ahora es, con este cierre, ¿cuánto tiempo va a durar? Seguimos comparando con el cierre más largo que fue en 2018. ¿Cuál es su referencia? ¿Cuánto tiempo cree usted que esto va a durar? Sí, creo que eso es absolutamente correcto. Mire esas cifras, del 18 al 47% y ese 33 contra 49% que mantienen sus principios. Lo mencionaste, Kate Baldwin. El cierre de gobierno más largo duró 35 días en 2018 y 2019 y ahora vemos que el Partido Demócrata es mucho más propenso a mantenerse firme. Y tienes al Partido Republicano que prácticamente siempre durante la última década ha sido muy propenso a mantenerse firme. Es un buen punto de referencia. No me sorprendería que alcancemos ese récord o más. El tiempo lo dirá. Será. Muchas gracias, Gary. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo unir estas imágenes? ¿A quién? ¿Cierto? Porque según la primera opción, el cierre terminará pronto y según la segunda, durará más que el cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Quizás sea porque el Partido Demócrata de Estados Unidos se está convirtiendo en un partido de socialistas. Recordemos qué es lo que realmente quieren los socialistas. ¿Por qué ustedes y yo estamos tan en contra del socialismo? Sí, vamos, analicemos. Tal vez estamos en contra de ellos en vano y en realidad hacen algo bueno. Bueno, lo primero que quieren es eliminar la desigualdad de clases y la explotación del hombre. Del hombre. Ambas frases sorprendieron con tomates. Eso no se entiende en realidad. Parece que esto significa organizar una sociedad en la que las personas de diferentes grupos sociales no tengan diferencias en el acceso a los recursos. Es decir, al poder, a la educación, a lo que sea. En Estados Unidos, me parece que, dependiendo de la ubicación geográfica, existe la posibilidad de obtener educación en cualquier lugar donde vivas. En una ciudad grande o en un pueblo, los maestros pueden ser distintos, pero siempre se busca elegir a personas talentosas. Adelante. Si tus padres son alcohólicos, ¿no? Por ejemplo, y no se ocupan de ti, y los padres de otro niño invierten tiempo y esfuerzo en sus hijos, entonces esos niños no pueden ser iguales de ninguna manera. Los socialistas en realidad solo hablan de dinero, no de eso. Si tus padres ganaron mucho dinero y quieren dejar ese dinero a sus hijos, los socialistas quieren quitarles el dinero a quienes trabajaron mucho, arriesgaron, inventaron y dárselo a quienes su mamá tuvo 4 hijos de 4 padres, o tal vez más hijos. Y los hijos siguieron sus pasos y fácilmente toman una botella o un arma y disparan a aquellos que tienen algo que ellos realmente quisieran tener, pero no lo tienen. Ahora, había un chiste así en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre y bajo el socialismo es al revés.
En mi opinión, otra vez quieren dinero, siempre dinero. Quieren que por su trabajo no calificado les paguen, no por la calidad y la cantidad, sino igual que a los que estudiaron y se prepararon. Solo entonces todos dejarán de hacerlo. Funciona bien desde mi punto de vista, porque si trabajas duro o no trabajas, igual te dan lo mismo. Sí, bueno, ya hemos pasado por esto muchas veces, incluso en los Estados Unidos de América lo vivieron con los primeros colonos y todo eso. Entonces, solo en ese caso, solo así, algo va a pasar cuando se motive a la persona. De lo contrario, la persona, pues, no va a esforzarse. Ya les he hablado del libro sobre el trabajo de Frédéric Bastiat, que se llama Lo que se ve y lo que no se ve. Y eso invisible es lo que hace que lo que proponen los socialistas sea absurdo. Ellos solo ven la superficie, lo que está sobre el agua, solo la punta más pequeña. Si los socialistas quieren distribuir los resultados del trabajo de forma justa, pero realmente igualitaria, ya saben, igualitaria o justa, más bien igualitaria, no justa, o sea, no según el rendimiento ni según la cantidad. Sí, simplemente así, no sé. Ganaron 100 rublos entre 5 personas, pero no tocaron a 20 cada uno. Es más complicado. Entonces, 50 se los quedó el distribuidor y a los que trabajaron para que ellos. No importa lo que hicieran, ya sea que barrieran, inventaran algo, hicieran una operación o no sé, volaran al espacio. Esos 50 se dividen entre 5 personas, cada una recibe 10. Bueno, como ya dije, el que distribuye recibe 50. De hecho puede que reciban solo 8 en vez de 10, ya que alguien seguro robará más aquí. Los socialistas buscan que educación, medicina, vivienda y transporte sean gratuitos para todos, en lo posible. Digamos que sí. ¿Qué significa la palabra gratis? Gratis significa que hay que volver a ir con los que ganaron dinero. Robarles, quitarles, hacer algo así, cortarles lo que ellos ganaron. O sea, conseguir dinero para pagar maestros, libros, escuelas, electricidad, doctores, medicinas, choferes, gasolina, reparaciones, etc. O sea, el lema de los socialistas se parece al lema de los bandidos en el camino, quitar y repartir, pero el jefe siempre recibe más que los simples bandidos. ¿Por qué en Estados Unidos ahora la juventud exige socialismo? Porque, bueno, probablemente de las grandes ciudades son 100% ciudades, no principalmente, son ciudades donde los demócratas han estado en el poder durante mucho tiempo y han criado a toda una generación, ya la segunda o tal vez incluso la tercera, personas que por envidia de no poder conseguir algo que desean, sienten que han sido privados de ello. Wow. Como mínimo, en 2 de esas ciudades ahora habrá alcaldes socialistas. Y luego, creo que eso va a seguir avanzando porque de los demócratas progresistas a los socialistas democráticos o incluso a los komsomolofascistas, pues es más o menos un solo paso. Los políticos socialistas están ganando popularidad. Me postulo para el cargo de alcalde. Este socialista democrático probablemente será el próximo alcalde de Minneapolis y el socialista Zoran Mandani probablemente será el próximo alcalde de Nueva York. Debemos seguir eligiendo a más socialistas y debemos ser firmes en nuestro socialismo. Pero ellos deben disculparse. El socialismo siempre fracasa. Por la seguridad. Mandani dice que hará nuestra vida mejor dándonos cosas gratis. Garantizaré cuidado infantil gratuito y accesible para todos en Nueva York. Me gusta su postura sobre la congelación de la renta, así como sobre hacer el transporte público barato y gratuito. El cuidado infantil en Nueva York es universal y gratuito. Sosisca, rápido y gratis para todos. Sin embargo, él notó que el gobierno no está haciendo un buen trabajo. Estos son los autobuses más lentos del país. Los autobuses y el metro son un buen ejemplo de la confusión socialista sobre lo que hace que las cosas funcionen. Pregunté, ¿quién creen que construyó el metro de Nueva York? Pienso que fue el gobierno, el presidente Eisenhower, algún alcalde o un sindicato de trabajadores. Por favor. Aléjense del borde del andén. Es lógico pensar que el transporte público debe ser gestionado por el gobierno. ¿Quién más podría permitirse crear, excavar túneles y establecer un sistema donde tanto ricos como pobres viajen por una cantidad relativamente pequeña de dinero? Ningún negocio privado se dedicaría a eso.
Los dueños codiciosos no podrían cobrar lo suficiente a los pasajeros para obtener ganancias. Originalmente, los metros de Nueva York eran privados y transportaban a millones de pasajeros. La mayoría de las líneas fueron construidas por empresas privadas. Luego, después de 50 años, dijeron, vamos a subir la tarifa de 5 centavos a 10. La gente no quiso pagar una tarifa más alta. Y el alcalde aprovechó esto diciendo, está bien, el gobierno se hará cargo de esto y no subiremos la tarifa. Pero por supuesto el gobierno la aumentó. Ahora el viaje cuesta casi $3. El metro tiene problemas, los túneles se deterioran, los retrasos son inevitables y cuando el gobierno intenta construir uno nuevo, enfrenta dificultades. Esto debía haberse terminado en 1938, luego dijeron 1980 y aún no está terminado. Ya es la línea de metro más cara del mundo. Trabajan tan lento que los vagones del metro, hechos para esa línea y que costaron $1 millón cada uno, ya no se usarán porque no encajan en los rieles. Esto pasa cuando el gobierno se encarga de las cosas. Siempre cito a Andrew Galambos y su frase, lo que haga el gobierno, el resultado será lo opuesto al objetivo declarado. Entonces, ¿cuál era el objetivo declarado? ¿Qué querían ellos? Ellos quieren algo, hacen algo, y el resultado siempre es exactamente lo opuesto. Y hasta ahora, nunca he visto una refutación de esta formulación tan precisa. Es como un sándwich. Sí, siempre cae con la mantequilla hacia el piso. Hagas lo que hagas. Si se cae, seguro caerá con la mantequilla hacia abajo. Los políticos socialistas también dicen que mejorarán la vida de los trabajadores aumentando el salario mínimo a $30 por hora. Eso es popular. El año pasado, trabajadores de comida rápida en California celebraron el salario mínimo de $20. Mis trabajadores lo logramos. Sí, pero al exigir que paguen al menos $20 la hora a todos, incluso repartidores, Pizza Hut despidió antes de tiempo a 1,200 conductores como Miguel Ojeda. ¿De qué sirve el aumento si ya no tienes trabajo? Se perdieron 18,000 empleos en comida rápida, pero otros estados crearon nuevos puestos. Los consumidores pagan más, ya que los restaurantes del estado subieron precios 10% más rápido que en otros estados. Esto es solo oferta y demanda. Los socialistas pueden forzar a las empresas a subir salarios, pero no hay almuerzo gratis. Tan pronto como el gobierno obligó a las empresas a aumentar el salario mínimo para los trabajadores, 14,000 personas solo en la industria alimentaria perdieron su empleo. Y los jóvenes recién graduados de la preparatoria ahora no pueden encontrar trabajo en absoluto. Nadie quiere a los inexpertos a quienes hay que pagarles $20 por hora. Y McDonald's, por ejemplo, resolvió este problema por completo. Pusieron máquinas de autoservicio en toda California y despidieron exactamente a la mitad de sus empleados. Ellos calcularon que si pagan $12 o $13 por hora, les conviene tener empleados, pero si tienen que pagar 20, les conviene más tener máquinas. Como ya mencioné, entonces Frédéric Bastiat, el libro se llama Lo que se ve y lo que no se ve en la acción. Los empleadores responden subiendo precios o reemplazando trabajadores con máquinas como Flippy, que prepara papas fritas, aros de cebolla y palitos de queso. White Castle Declaró que planea agregar 100 Flippy en sus cocinas en todo el país. Finalmente, aquí hay otra idea socialista que se ha propuesto repetidamente. Quienes no saben pensar solo entienden, pagaré menos. Hurra, eso es lo que ellos ven y lo que no ven. Pero eso les gusta solo porque no entienden que eso crea escasez en todos lados donde lo han intentado. En St. Paul, Minnesota, aplicaron el control de rentas, la medida más estricta del país. En St. Paul, Minneapolis, la socialista Aisha Chuktai dijo, quiero que sigamos su ejemplo. Ahora ella es vicepresidenta del Consejo Municipal de Minneapolis, pero cuando la entrevisté ni sabía qué. El control de rentas detuvo la mayoría de las construcciones de departamentos en St. Paul, aunque los desarrolladores siguen construyendo. En Minneapolis, los permisos de construcción subieron 65%, pero en St. Paul bajaron 60%. Por el control de rentas, no conseguirán más departamentos promoviendo esto. Su silencio dice mucho. Quiero decir, ¿acaso los políticos no investigan los temas antes de aplicar el poder del Estado sobre los demás? Voy a argumentar que garantizar la vivienda para las personas y asegurar que puedan quedarse en sus hogares es más importante que cualquier otra cosa.
Simplemente no entienden. Me gustaría preguntarle a la persona que probablemente será mi nuevo alcalde. ¿Cómo va a tener éxito su política socialista si todos los demás gobiernos socialistas en el mundo solo han traído sufrimiento y pobreza? Hasta ahora, él no ha respondido a mi solicitud de entrevista. Eso está mal, Azoran. Estás muy cerca. Ven aquí, defiende tus ideas socialistas. Nuestro estudio aquí está abierto para ti. John Stossel es de los pocos que ve lo invisible y puede explicarlo incluso a los miembros más tontos del Consejo Municipal de Minneapolis. Bueno, claro, ella es una tonta, pero quienes votaron por ella parecen aún más tontos. Un socialista es alguien que cree en el socialismo. Obviamente el socialismo es un gobierno cada vez más grande, donde el gobierno se encarga del orden social. Si lo quieren, mientras más grande es el gobierno, mayor es la probabilidad de que se estén moviendo hacia el socialismo. Pero el socialismo no elimina las tiendas familiares. Aún podrías mantener la pizzería de Denise abierta bajo un gobierno socialista, pero por lo general nacionalizan las cosas grandes, los ferrocarriles, la industria petrolera y así sucesivamente. El comunismo no permite ningún tipo de iniciativa privada. Cuando visité la Unión Soviética no había ni un solo restaurante privado. Solo tenían el restaurante, que en ruso significa restaurante, y eso era todo. O el lugar donde vendían pan se llamaba Hleb, que en ruso significa pan. No era la panadería de Vladimir, solo Hleb, porque pertenecía al Estado. Y el comunismo no es solo economía, el comunismo es la supresión de toda, en esencia, de toda individualidad por la creencia de que todos deben terminar en el mismo lugar. No es por igualdad, sino por justicia. Igualdad es oportunidad, justicia es resultado. La izquierda en Estados Unidos está muy cerca de los comunistas en este punto de vista. Ellos quieren justicia. Todos deben estar en el mismo nivel, y si eso no sucede es prueba de racismo, sexismo, misoginia o algo más. Ese fue Denise Prager, uno de los analistas más profundos de Estados Unidos en los últimos 30 años. Él no solo es un comentarista popular, también fundó una universidad de ciencias sociopolíticas donde destacados conservadores nacionales e internacionales imparten conferencias y seminarios. Pero en internet, PragerU se llama PragerU, tiene un sitio web y ahí hay miles de videos de 5 minutos sobre prácticamente cualquier tema filosófico, político y humanitario. No solo hay videos de 5 minutos. Es algo rápido, claro y preciso. Si quieres más profundidad, busca un seminario del mismo tema de 1, 2 o 4 horas y escúchalo. Hoy Les preguntamos a las empresas locales si apoyan a su gente, a su comunidad, o si están del lado de los racistas y agresores fascistas. Exigimos que empresas como Yard Plaza, propiedad de Freeman Propiedades, dejen de dar acceso a las autoridades de inmigración a sus estacionamientos. Dejen de Darles la oportunidad de cometer más actos de terror en nuestros vecindarios. Bro, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas, amigo? ¿Por qué creen que quienes protestan contra Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tienen más derechos que otros? Si me paro frente a la oficina del FBI e intento impedir que un agente del FBI salga, me van a arrestar. Es bastante simple. ¿Por qué esas reglas no se aplican a ustedes? No creo que alguien tenga más derechos que otros, pero sí que tenemos derechos. Pensé que los conservadores defendían la primera enmienda, pero parece que no. Honestamente, la razón por la que estoy en este programa es para que las personas que ven su programa sepan lo que está pasando. Mido 5 pies, peso 110 libras y los agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas me han tirado al suelo 3 veces solo por existir. En una de esas ocasiones yo estaba tratando de ayudar a alguien y evitar que lo atropellara un coche. Tú no solo existías. En ese video donde Servicio de Inmigración y Control de Aduanas iba a mudarse, intentabas bloquear a alguien o a los agentes federales o ayudar a quienes lo hacían. Yo intentaba evitar que alguien fuera atropellado por la camioneta. Tal vez, si la persona no estuviera parada frente a los agentes federales, no habría sido un problema. Escuchen. Pueden interrumpirme, pero quiero que la gente sepa que esto está pasando y que tienen derechos. Y sé que nos están envenenando con gas lacrimógeno. Sacan a personas de sus casas, agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas descienden de un Black Hawk y arrestan niños desnudos de noche. Eso fue completamente refutado. Literalmente, no. Eso fue completamente refutado. Sí, eso es... Fue absolutamente refutado.
Estas personas quieren que todo sea igual para todos. No igualdad de oportunidades, como dijo Dave Sprague, sino de resultados. Es decir, si tú ganaste 1,000 y alguien más ganó 2, para que nadie se sienta ofendido, como nos explican, ni uno ni otro, cada uno recibirá 501. Es como si hubiera 3 niños en casa. Al mayor le prometieron 3 rublos o $3, no importa, por limpiar la casa, pero cuando terminó de limpiar no recibió 3, sino $1. Él pregunta, ¿y los demás dónde están? Y su mamá le explica, mira, tus hermanos menores también quieren helado, pero ellos no hicieron nada, dice el hermano mayor. Eres un fascista, dice mamá. ¿Quieres que ellos se queden babeando mientras tú te comes 3 helados? Esa es la lógica de quienes pueden ver lo que es visible e incluso pueden imaginar que hay algo que no pueden distinguir. Entonces, los estadounidenses se despertaron esta mañana y se hicieron la pregunta obvia. ¿Por qué el gobierno está cerrado ahora? Pura política partidista que está llevando a cabo el Partido Demócrata. Los demócratas cerraron el gobierno porque el presidente Trump y los republicanos no obligarán a los contribuyentes estadounidenses a pagar por atención médica gratuita para inmigrantes ilegales. Estados Unidos tiene $37 billones de deuda. No podemos permitirnos brindar atención médica gratuita a costa de los contribuyentes a los inmigrantes ilegales que rompieron la ley para entrar a nuestro país. Los demócratas se negaron a mantener el gobierno abierto por la atención médica a inmigrantes ilegales y ahora han puesto en riesgo programas de salud críticos para ciudadanos estadounidenses. El programa para mujeres, bebés y niños, la financiación de centros de salud comunitarios y opciones de tratamiento en Medicare y otros programas médicos están en riesgo porque los demócratas rechazaron una resolución limpia para continuar el financiamiento. Los más vulnerables sufren porque los demócratas priorizan a inmigrantes ilegales sobre ciudadanos estadounidenses. Si los demócratas afirman que Trump quiere quitar el financiamiento de la salud para los pobres, los republicanos afirman que en el proyecto propuesto por los demócratas, grandes sumas del presupuesto se usan para servicios médicos y otros para inmigrantes ilegales. Gracias. Caroline, y buenas tardes a todos los que nos ven en casa. Es difícil, pero déjenme decir algo y luego respondo. En primer lugar, los demócratas dicen que les importa mucho reducir el costo de la atención médica. Y sin embargo, cuando el presidente tomó medidas históricas para trabajar con las compañías farmacéuticas, para bajar los precios de los medicamentos recetados, los demócratas no hicieron nada para ayudarnos. Con gusto habríamos aceptado la ayuda de los demócratas, pero no lo hicieron. Hablan de hacer algo, pero no hacen el trabajo difícil para lograrlo. Cerraron el gobierno porque no les damos miles de millones para la atención médica de inmigrantes ilegales. Eso fue lo que pasó. Para los estadounidenses que ven, la razón por la que su gobierno está cerrado en este momento es porque, a pesar de que la gran mayoría de los republicanos en el Congreso e incluso algunos demócratas moderados apoyaron la apertura del gobierno, el ala Chajo Schumer y AOK en el Partido Demócrata se opusieron. Cerraron el gobierno porque exigieron miles de millones de dólares para la atención médica de inmigrantes ilegales. Presentaron propuestas y el presidente respondió, sí, sentémonos a discutir cómo resolver la crisis de salud heredada de la administración Biden. Pero una cosa es decir que debemos resolver la crisis de salud para los estadounidenses. Es algo muy diferente declarar que cerraremos el gobierno si no le damos a los demócratas todo lo que quieren. Como dice Carolina, implica asignar miles de millones de dólares de impuestos. Durante muchos años, Chajo Schumer se opuso firmemente a la táctica de sabotear la votación del presupuesto y detener el funcionamiento del gobierno. Ahora él lo sostiene con ambas manos. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Hace apenas 6 meses, cuando hubo una situación similar, los demócratas, bajo su liderazgo, llegaron a un compromiso con la Casa Blanca y votaron por el presupuesto. Y esto es lo que cambió. El ala radical de izquierda de su partido lo llamó cobarde y traidor por haberse rendido tan rápido y aceptar un compromiso. Y los jóvenes komsomolo-fascistas le informaron al mundo que Chajo ya no representa sus intereses y que van a proponer a alguien más en su lugar. Entonces, ¿quién va a luchar contra los tiburones capitalistas o simplemente contra los tigres o los coyotes del capitalismo? Así es. Y claro, contra el decadente sistema estadounidense, ya que es una idea principal. Y en la guerra, ¿cómo es ahí? En latín suena como in bellum ut in bellum. Ut bellum, in bellum.
Oh, disculpen, camaradas latinos, es que yo sé algo en francés. A la guerra come a la guerra. Eso significa que en la guerra hay otras leyes, las leyes de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieren? Creo que quieren destruir la civilización occidental que vive exactamente como Charles Darwin definió su esencia. Sobrevive el más apto, es decir, la selección natural. El socialismo es la filosofía de los débiles, que no pueden ganar en la competencia. Ellos lo saben, por eso quieren quitarles a los que son más fuertes y mejor adaptados. Voy a leer solo algunas citas del libro Socialismo, publicado por primera vez en inglés en 1936. El socialismo no crea un mundo mejor, sino destruye lo que la civilización ha construido por miles de años. No construye, destruye, porque la destrucción es su esencia, no produce nada, solo consume lo que la sociedad ha creado. Existe un orden basado en la propiedad privada y los medios de producción. Cada paso hacia el socialismo debe agotarse en destruir lo que ya existe. Esta también ha sido siempre la estrategia de dos frentes de los socialistas. Primero, destruir las instituciones existentes de la sociedad y luego construir su propia utopía. El segundo paso, sin importar la utopía, El profesor Tomás Di Lorenzo, él trabaja aquí con nosotros en Los Ángeles, y lee fragmentos de la obra de Ludwig von Mises, que fue publicada en Viena en 1922. Mises ese es el más grande filósofo, economista político, no sé, economista de nuestro tiempo. Él dijo: la acumulación progresiva de capital es el único medio por el cual se puede mejorar permanentemente la situación de las masas. El socialismo y el destruccionismo proponen usar el capital para alcanzar la riqueza actual a costa del futuro. La política del destruccionismo es la política de un derrochador que gasta su herencia sin pensar en el futuro. Eso es lo que quería decirles. Quitamos, repartimos, y cuando se acaba, bueno, entonces pensaremos qué hacer después. O sea, por una satisfacción momentánea de los deseos, no les importa el futuro. Por eso los socialistas tienen pocos hijos. La historia de Suecia es que fue una sociedad con gran libertad económica a finales del siglo XIX y principios del XX. Tenían a todos esos grandes empresarios que crearon los autos Volvo y todas esas compañías como Saab y muchas otras. Cuando adoptaron su versión del socialismo en los años 50, comenzaron a consumir su capital y vivir del esfuerzo de generaciones pasadas. En los años 80 alcanzaron tasas de interés del 500% y desde entonces intentan superarlo. Y por supuesto, Venezuela es exactamente la misma situación, uno de los países más ricos de América Latina durante mucho, mucho tiempo. Adoptaron el socialismo principalmente en los años 50 y cada presidente que eligieron desde entonces adoptaron la democracia. En 1958 creo que admiraba aún más a Castro y era más comunista que el anterior. Mira lo que les pasó. A costa del capital de la generación anterior. El socialismo es muy bueno, incluso maravilloso, hasta que se acaban todo el dinero que ganó el capitalismo. Eso es una ligera, digamos, paráfrasis de Margaret Thatcher. Por supuesto, volviendo a Nueva York, al cierre, a los mandatos, a Alexandria Ocasio, Cortés, Bernie, Sanders. Ellos realmente quieren tener algo, pero lo que tienen son personas afortunadas y emprendedoras. O bien lo que esas personas les dejaron a sus hijos, por ejemplo, una herencia. No saben ganarlo solos y por envidia y odio quieren quitárselo. ¿Y qué pasará con el país y con la gente, como en la República Democrática Alemana, Corea del Norte o Venezuela? Bueno, a ellos realmente no les importa. Para ellos, el hoy es más importante que cualquier mañana. Pero, damas y caballeros, hace un año, en noviembre, nosotros cambiamos esto. Un año después vemos cómo se golpean la cara contra la mesa. Que se vayan a Venezuela, que se vayan a Laos, que se vayan a Cuba o Nicaragua. Ahí parece que el socialismo está más desarrollado, en algunos lugares un poco más pacífico, en otros un poco más agresivo. Todos ellos ya viven en ese mañana que nos proponen Sanders y Acacia, Cortés Mandami. Recientemente empezó a proponerlo Schumer, quien antes era bastante sensato, editor de subtítulos. Pero su propio pellejo resultó valer oro, aunque en realidad no lo vale. Bueno, ni siquiera vale un centavo.
Con esto terminamos por hoy. Hasta la próxima.